Alguien que haya estudiado el tema de hoy. Es de los cambios de fuente, si no recuerdo. Cambios de fuente. Sí, o es que sí leí algo así, o si no lo estoy confundiendo. Yo vi que era divisor de voltaje y divisor de corriente, algo así. Divisor de voltaje, divisor de corriente. Exactamente. ¿Qué fue lo que encontró acerca del tema? Pues que esos temas generalmente son métodos también sirven para reducción de circuitos, serie y circuitos paralelo o mixtos. Sí, la reducción. La reducción y sobre todo el cálculo de las corrientes y los voltajes. ¿Qué más se encontró sobre el divisor de corriente, divisor de voltaje? Sobre el divisor de voltaje, profesora, yo encontré que que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la resistencia 2, esto sobre la suma de las dos resistencias que hay, bueno, en caso de que fueran dos. Bueno, sí, se encuentra entre dos, y dice que se requiere que las resistencias estén en serie. Ajá, exactamente. Sí, entonces, esta es la teoría en donde se basa este principio y que precisamente nos acaba de mencionar su compañero. Entonces, el subtema es el subtema 1.8, resistencias en serie y divisor de voltaje o divisor de tensión, así también lo conocen en los textos. Para determinar el voltaje en extremos de cada resistencia en un circuito serie, aquí sí hay que ser bien específicos, es para circuito serie exclusivamente, se emplea la siguiente ecuación. Voltaje N igual a Rn sobre la suma de las N resistencias que estén conectadas en serie por el voltaje total. Obsérvese que la tensión de la fuente Vt se divide entre las resistencias en proporción directa a sus resistencias. Mayor resistencia, mayor caída de tensión. Es decir, que esta parte de la ecuación es una fracción. Entonces, esta parte de la ecuación me va a definir qué fracción del voltaje total se plasma en cada una de las resistencias que conforman al circuito serie. Entonces, si ven ustedes aquí, el valor de la resistencia sobre la cual vamos a estar trabajando está en relación directa al valor del voltaje en esta resistencia. Y según se mencionó por acá, a mayor resistencia, mayor caída de voltaje. Entonces, esta fracción nos va a decir qué proporción del voltaje total se queda plasmado en la n-ava resistencia. Esto se llama principio divisor de tensión o voltaje. Y el circuito con esta característica se llama divisor de tensión. En general, si un divisor de tensión tiene n resistencias, R1, R2 hasta Rn en serie con la fuente de voltaje Vt, la enésima resistencia Rn tendrá una caída de tensión Vn, como lo expresa acá la ecuación. Entonces aquí tenemos un ejemplo genérico. Tengo un circuito en donde están presentes únicamente dos resistencias y el voltaje total. Se indica aquí entonces la corriente del circuito. Entonces sabemos que si es un circuito en serie, ¿cómo va a ser la corriente en el circuito? Se va a dividir de acuerdo a sus resistencias. ¿Las corrientes? Ah, no, perdón, se Es mantiene igual. constante. Es igual para todos los elementos. Entonces ahí tengo marcada la corriente.
que sale del terminal positivo de la fuente y llega al terminal negativo de la fuente. Entonces, esta es la corriente. De acuerdo a la referencia pasiva de los signos, esta terminal de la resistencia 1 será positiva o negativa. Por ahí está entrando la corriente. Positiva. Positiva. Entonces aquí tengo que, este es positivo, y acá en donde está saliendo va a ser negativo. Lo mismo para esta otra resistencia, aquí entra la corriente, por acá sale. Entonces, si aplicamos por aquí la ley de voltajes de Kirchhoff, ahora sí, ¿cómo son los voltajes en un circuito en serie? ¿Cómo son los voltajes en un circuito en serie? Que la suma algebraica de los voltajes debe ser igual a 0. Ajá, exactamente. Entonces aquí tenemos los voltajes que tengo. Según el sentido de corriente, el primer elemento que voy a atravesar es la fuente de corriente y tengo una polaridad negativa, entonces sería menos el voltaje total. Y luego encuentro la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 1. ¿Cómo voy a calcular el voltaje en la resistencia 1? ¿Qué ley voy a emplear para encontrar el voltaje en la resistencia 1? La ley de Ohm. La ley de Ohm, en donde me dice que el voltaje en una resistencia es igual a la intensidad de corriente por la resistencia 1 en este caso. Y lo mismo entonces voy a plantear para la resistencia 2, es la corriente por la resistencia 2. Y como dijo su compañero, esta suma algebraica tiene que ser igual a 0. Entonces aquí acomodo términos en la ecuación. En primer lugar, voy a factorizar a la corriente 1 y me queda dentro del paréntesis R1 más R2. El voltaje total lo paso al otro extremo y me queda de esta forma. R1 más R2 viene siendo, si ustedes recuerdan, la resistencia total del circuito. En serie, las resistencias se suman. Entonces aquí, vamos a ver que mi objetivo principal, si estoy trabajando con divisor de voltaje, es precisamente encontrar los voltajes, es decir, aquí, cuánto va a valer el voltaje para la resistencia 1, cuánto va a valer el voltaje para la resistencia 2. También de ley de Ohm, el voltaje va a quedar determinado, como ya mencionó su compañera, por el producto de la corriente y la resistencia. Entonces, para la resistencia 1, voy a tener que el voltaje 1 va a ser igual a la corriente, ya sabemos que es la misma, por la resistencia 1. Y para el voltaje en la resistencia 2, esto va a ser igual a intensidad de corriente por la resistencia 2. De esta ecuación que planteamos por acá arriba, si despejamos a la intensidad de corriente, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Intensidad de corriente igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia. Ajá, sería entonces nuestro voltaje total sobre la resistencia total, que serían R1 más R2. Entonces, con esto tengo definida aquí la intensidad de corriente a lo largo de todo el circuito. Entonces, esta es la corriente. La voy a sustituir entonces en las expresiones que escribí para los voltajes parciales. Entonces, aquí, para el voltaje 1, sería corriente es voltaje total sobre resistencia 1 más resistencia 2. Y esto va multiplicado por la resistencia 1. Si acomodamos por aquí los términos y pongo en un solo lado todas las resistencias, esto sería R1 sobre R1 más R2. Y todo esto va multiplicado por el voltaje total. ¿Se parece esta ecuación a lo que tengo acá en el modelo general? Sí. Sí, entonces aquí voy a ver que el voltaje en la resistencia 1 va a ser directamente proporcional a la resistencia 1 sobre la suma de todas las resistencias, en este caso 2, que tengo en el circuito por el voltaje total. Para el voltaje en la resistencia 2, entonces voy a hacer exactamente lo mismo.
sustituyo la corriente total, que es la misma, entonces es voltaje total, sobre R1 más R2, todo esto por el voltaje, perdón, por la resistencia 2, porque estoy encontrando el voltaje en la resistencia 2. Entonces, esto sería, acomodando las resistencias en un solo lado, sería R2 sobre R1 más R2 por el voltaje total. Entonces aquí, si quiero voltaje 2, entonces en el numerador pongo la resistencia 2 y sumo todas las que tengo en el circuito y multiplico por el voltaje total. Entonces, recalcando aquí lo importante, que esta es una ecuación que me va a simplificar el cálculo de voltajes exclusivamente en circuitos en serie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son las ecuaciones que voy a poder emplear ya directamente para un circuito serie de 2 resistencias. ¿Hasta aquí preguntas sobre esta parte de la teoría, del marco teórico de divisor de voltaje o divisor de tensión? Sí, una. Sí, ¿Solo dígame. se aplica para circuitos en serie, no paralelo? Solamente circuitos en serie. Ok. Entonces, si tengo un circuito mixto, pues obviamente tengo que trabajar para poder lograr una porción o una conexión serie y poder aplicar la ecuación. Para circuitos paralelos, precisamente voy a tener la otra parte, que es precisamente el divisor de corriente. Ese es para circuitos en paralelo. Ahorita enseguida lo vamos a ver. Bueno, ¿alguna otra pregunta más hasta aquí? No, mis. Bueno, entonces aquí tenemos un primer ejemplo. Entonces, como podemos observar, aquí este circuito no es un circuito serie, es un circuito mixto. Dice entonces, su tema 1.8, divisor de tensión. Utilizando el divisor de tensión, determínense los voltajes, perdón, los valores de los voltajes B1, B2 y B3. Entonces, aquí los voltajes B1, B2 y B3 del siguiente circuito. Entonces, vamos a ver aquí en el enunciado, en la figura nos indican que por acá se encuentra el voltaje B1. En extremos de esta resistencia de 15 ohms tengo al voltaje V2. Y en extremos de la resistencia de 10 tengo al voltaje V3. Entonces se trata de aplicar el divisor de voltaje, pero no lo puedo aplicar de manera directa. Tengo que hacer una modificación del circuito para poder aplicarlo. Entonces aquí, ¿qué modificación tengo que hacer para que el circuito me quede en serie? Los que están en paralelo, el de 15 y el de 10. Ajá, ¿qué tengo que hacer con ellos? Ajá, ¿qué tengo que hacer con ellos? Sumarlos. Van a Reducirlas, ¿no? Reducirlas. Sí, entonces, las reduzco para tener entonces aquí una resistencia paralelo 1. La resistencia paralelo 1, recuerden ustedes que hay una ecuacioncita que me dice que es igual al producto de ambas resistencias sobre la suma. Entonces serían 15 por 10 entre 15 más 10. Entonces aquí vamos a tener que esto nos dan 6 ohms. Con esto entonces ya tenemos reducido al circuito de la siguiente forma. Entonces pasa de ser un circuito mixto a ser ahora un circuito en serie. La fuente de 40 volts, esta resistencia es del circuito original, 14 ohms, y aquí entonces voy a tener la resistencia paralelo 1 con un valor de 6 ohms. ¿Dónde quedaron los voltajes que me piden? Bueno, entonces acá me queda, este es el voltaje V1, y acá voy a tener el voltaje V2 igual al voltaje V3. ¿Por qué puedo decir que voltaje 2 es igual al voltaje 3? ¿Por qué lo puedo afirmar?
porque están conectados en paralelo. Exactamente, porque están conectados en paralelo. Entonces aquí ya aplicando directamente el divisor de tensión voy a tener que el voltaje 1, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el voltaje 1 va a ser igual a ¿qué? ¿A quién pongo en el numerador? A la resistencia 1, Ajá. ¿Qué vale cuánto? ¿Cuánto vale? 14 ohms. 14 ohms. Entonces aquí tengo 14 ohms. Y acá abajo voy a sumar los 14 ohms más los 6 para obtener entonces la resistencia total. Y aquí multiplico por quién? Por el voltaje total. Por el voltaje total, que son 40 volts. Entonces aquí vamos a ver. Voltaje 1 serían 14 por 140 entre 20. 14 por 140 entre 20. Nos da entonces 28 volts. Siendo un circuito en serie, entonces, si aquí en V1 tengo 28 volts, el resto de los 40 volts, ¿dónde van a quedar? en la resistencia 2 y 3. La resistencia paralelo 1. Entonces aquí aplicando estrictamente el divisor de voltaje, el voltaje 2, o el voltaje 2, 2, 3, vamos a llamarlo así, sería el valor de la resistencia en donde tengo localizado este voltaje sobre 14 más 20 serían, 14 más 6 serían 20 por 40. Entonces, esto nos tiene que dar el resto, que son 12 volts. Y a la hora de sumar 28 más 12, tenemos entonces que son los 40 volts. Entonces aquí vamos a tener que serían 28, es decir, B1 más B2, 3, deben de ser igual a 40. Y sí, ¿no? Porque acá tengo 28 más 12, esto nos da 40. Se cumple entonces la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aquí directamente puedo decir que el voltaje 2 es de 12 volts y el voltaje 3 también es de 12 volts, por lo que ya mencionó su compañero, que están conectados esas dos resistencias en paralelo. Entonces ahí tengo, ¿cómo ven la aplicación del divisor de voltaje o tensión? ¿Complicada o sencilla? Está sencilla. Está sencilla. Como estamos en circuito en serie, pues tenemos aquí facilidad. Vamos a ver entonces por acá que tenemos. Tenemos otro ejercicio en donde nos dicen halle V1 y V2 en el circuito que aparece en la figura. Entonces aquí vamos a ver en dónde están estos voltajes. ¿Qué diferencia encuentran de este circuito al anterior? ¿En cómo está acomodado, Miss? Ajá, ¿qué diferencias principalmente la que tenemos aquí? ¿Qué hora tiene dos en paralelo? Dos pares en paralelo, dos pares de resistencias en paralelo. Entonces aquí el voltaje 1 es el que está en extremos de la resistencia de 12 y el voltaje 2 es el que está en extremos de la resistencia de 40 ohms. Entonces dice el enunciado, halle el voltaje 1 y el voltaje 2 en el circuito que aparece en la figura. También calcule I1 e I2. Entonces nuestras incógnitas. Voltaje 1, voltaje 2, corriente 1. Nos vamos a ver aquí. Bueno, ahorita plasmamos las corrientes.
El enunciado nos da la figura con las corrientes que hay que determinar. Entonces, la otra incógnita es la corriente 2. Y la potencia disipada en las resistencias de 12 y 40 ohms. Entonces, aquí la potencia en la resistencia de 12 ohms y la potencia en la resistencia de 40 ohms. Entonces, acá, las corrientes. Tengo entonces que aquí se indica la corriente 1 y por acá se indica a la corriente 2. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reducir el circuito. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reducir el circuito para poder aplicar de manera directa el divisor de tensión o de voltaje como lo hicimos hace un rato. Entonces, reducimos estas dos resistencias para poder tener una resistencia paralelo 1 y reducimos estas otras dos resistencias para poder tener una resistencia paralelo 2. Aplicamos entonces las ecuaciones. Resistencia paralelo 1 va a ser igual a el producto de 120 por 6 sobre 120 más 6. Vayan haciendo por ahí la cuenta a ver cuánto nos da. Y la Cuatro. R paralelo. Son 4, 12, ¿no? acá. Pero es Cuatro. 12, ¿no? Chéquenle bien, chéquenle bien. Vamos a con la otra que Sí, serían 4. Pero no sería 10 12. por Serían 40. 12. Ah, sí. Sí, perdón. Ah, es 12. Aquí me sobra un 0. Sí. Sí, gracias. Entonces son 12 por 6 sobre... también aquí va. Un 0 menos. Ahí está, ahora sí. Entonces esta otra serían 10 más 40. Y de esa es 8. 8. Entonces la primera... ¿4? Sí. Ok, gracias. Y entonces aquí ya tengo simplificado al circuito. Entonces, en lugar de tener un circuito mixto, ahora voy a tener un circuito en serie únicamente con dos resistencias. Entonces, la fuente de voltaje que me da el voltaje total son 15 volts. Aquí tengo entonces la resistencia paralelo 1 con un valor de 4 ohms y la resistencia paralelo 2 con un valor de 8 ohms. Entonces, acá, ¿qué es lo que puedo calcular primero, ya con esta reducción del circuito? ¿Puedo calcular los voltajes que me están pidiendo? Sí. Sí. Sí, entonces Sí. para Sí. el voltaje 1, voy a tener entonces que serían, aquí en el numerador, ¿qué valor de 4. resistencia voy a poner? 4, y en el denominador, acuérdense que 8 más 4. 12. 8 más 4, 12. Ajá, exacto. Y voy a multiplicar por 15. Ujú. Entonces, a ver ahí cuánto nos da esa fracción de voltaje. Para el voltaje 2, entonces aquí voy a poner 8. Voltaje 8 y 12. Y multiplico por 15. Entonces, ¿cuánto nos dio el voltaje 1? 5. 5. 5 volts. Voltaje 2. 10. Ujú. Entonces, ahí está. Ahí podemos ver que estamos bien, ¿no? La suma nos tiene que dar el voltaje total. Entonces, ahí tengo voltaje 1 y voltaje 2. Entonces, el voltaje 1, sabemos que es de la resistencia de 12, pero esto está en paralelo con la de 6. Entonces, si determino este voltaje en la resistencia paralela, automáticamente encuentro voltaje en ambas resistencias. Lo mismo para la resistencia de 10 y de 40, como están en paralelo,
Cuando calculo aquí V2 para la R paralelo 2, automáticamente encuentro el voltaje para la resistencia de 40 y para la de 10. Entonces aquí ya tengo voltaje 1 y voltaje 2, ya los tengo determinados. Voy entonces con las corrientes. ¿Cómo determino las corrientes? La corriente 1 es la corriente que pasa exclusivamente por la resistencia de 12 ohms. Entonces, la corriente 1, ¿cómo la voy a calcular? ¿Quién me va a definir la corriente 1? El voltaje sobre la resistencia. Voltaje ¿Qué sobre voltaje? resistencia. ¿Qué voltaje? El Voltaje 1. El que pasa por esa resistencia, El que es el de 5. voltaje no pasa. Acuérdense que el voltaje El no 5. pasa. La que Bueno, el que pasa se es la mantiene corriente. en El 5. que está en la Sería resistencia. el voltaje El que 1, está ¿no? en la resistencia, sí, el voltaje 1, que es de 5 volts. Recuerden bien lo que les dije al inicio del curso. Jamás de los jamases el voltaje pasa. La que pasa es la corriente. Entonces son 5 volts sobre los 12 ohms, que es la corriente, pero la resistencia por donde quiero la corriente. Y para la corriente 2, ¿qué voltaje voy a usar? El 10, voltaje 2, El el de de 10 10. 10. volts. 10 El de volts. 10 volts. Y la resistencia de 40. 40. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos da la corriente 1? Según esto nos da 0.41. 0.41. 0.41 amperes. ¿Y la 2? 0.25. 0.25 amperes. Ujú. Entonces, aquí ya tengo corriente 1, corriente 2. Vamos con las potencias. ¿Cómo puedo calcular las potencias? ¿Qué ecuación voy a emplear para las potencias? Voltaje por intensidad. Ujú. Entonces, voltaje en la resistencia 2 sería el voltaje por la intensidad. Debe ser el voltaje en extremos de esta resistencia, que ya identificamos que es el voltaje 1, sería entonces 5 por la corriente, que son 0.41. Esto nos va a dar entonces la potencia en la resistencia de 12. Y para la resistencia de 40 va a ser lo mismo. Sería su voltaje, que es el voltaje 2, que son 10, por la corriente que está pasando a través de ella, que es de 0.25 amperes. Entonces aquí, ¿cuánto nos va a dar la potencia? La potencia en la resistencia de 12. Sería 5 por 0.41. En la Son de arriba me da 2.5. 2.05. Gracias, 2.05. ¿En qué unidades mido la potencia? En watts. En En watts. 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 Potencia en la de 40. 10 por 2 por 0.25 me da 2.5. 2.5. 2.5 watts. Ujú. Si sumo las dos potencias, me va a dar ¿qué? 4.55 watts. Ujú. Bueno, entonces tengo aquí las potencias 2, la de 12 y la de 40. ¿Qué pasa con las potencias? Estas potencias esta suma de potencias tiene que ser igual a la potencia total. ¿Estamos de acuerdo? Para la conservación de la energía. Y la potencia total va a ser entonces a la suma de la potencia que tengo en la resistencia paralelo 1 más la resistencia paralelo 2. ¿Cómo puedo encontrar la potencia en la resistencia paralelo 1? A ver, potencia en la resistencia paralelo 1. ¿Cómo la puedo determinar? Esto no es para ver el balance de potencias, no me lo están pidiendo en el ejercicio. Pero es interesante ver qué pasa con las potencias. Entonces, ¿cómo puedo determinar las potencias en la resistencia paralelo 1 y la resistencia la potencia en la paralelo 2? Con la...
Hay otra ecuación que es de la ley de Joule, que me dice que es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces aquí el voltaje para esta resistencia paralelo 1 es de 5, aquí sería entonces 5 al cuadrado, sobre la resistencia que es 4. Y para la paralelo 2 sería entonces 10, que es el voltaje ahí, sobre 8. Entonces aquí vamos a ver cómo andan las potencias. Entonces serían 25 entre 4, aquí serían 6.25 watts. Aquí sería entonces 100 entre 8, serían 12.5 watts. Ahora, ¿cómo podemos encontrar a la potencia total? La potencia total va a ser entonces la corriente total por la resistencia total. El último circuito que tengo ahí puedo encontrar la corriente, ¿estamos de acuerdo? Aquí puedo encontrar la corriente total. Entonces, esta corriente total va a ser igual a el voltaje total, que son 15, sobre la resistencia total, que serían 12. Entonces serían 15 entre 12, y tengo que la corriente es de 1.25 amperes. Entonces acá nada más para comprobar. Aquí sería entonces 1.25 amperes por la resistencia total, que serían 12. Veamos cuánto nos da aquí la potencia total. 1.25 por 12. 15. 15, gracias. 15 watts. Entonces, si sumamos los 6.25 más los 12.25, ¿cuánto tendremos? 6.25 más 12.5. ¡Ay! Nos da No da 18.75. 18.75. Que no Vamos se a ver. multiplicó por el voltaje, Miss, creo que multiplicó por la resistencia. Ay, cierto, gracias. Sí, ahí me equivoqué. Cierto. Muchas gracias. Vamos a corregir. Entonces es el voltaje total. Exactamente. Entonces mi corriente total es de 1.25 y el voltaje total son 15 volts. Entonces ahora sí vamos a ver. Sería 1.25 por 18.75 watts. 18.75 watts. Ok, sí, entonces son formas nada más para comprobar, ¿no?, que estamos bien en nuestros análisis. Entonces, como les decía la vez pasada, no se trata nada más de encontrar cantidades, de encontrar números, sino que hay que ver que estos cuadren con el funcionamiento del circuito. Entonces, acá, por ejemplo, los voltajes, a la hora de sumarlos, como es un serie, pues me tiene que dar los 15 volts. Aquí las potencias, a la hora de sumar las potencias, me tiene que dar la potencia total. Preguntas sobre este ejercicio, dudas, No, Miss. ¿no? Perfecto. Bueno, entonces vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es el divisor de corrientes. Entonces, aquí vamos a ver el fundamento teórico. Como decía hace un rato, el fundamento teórico me dice que esto es para circuitos paralelos. Entonces, esta parte es parte del fundamento teórico de los subtemas 1.8 y 1.9. Aquí es a donde quiero llegar. Al divisor de corriente. Divisor de corriente. Un divisor de corriente es un circuito eléctrico que transforma una corriente de entrada en otras dos corrientes diferentes más pequeñas. Entonces se establece con este circuito. Es un circuito sencillo. Tengo dos resistencias en paralelo.
tengo una fuente de corriente independiente y esta corriente va a entrar por acá, ¿sí? Entonces tengo que esta es la entrada y estas van a ser mis salidas. Entonces tengo que una de las corrientes o intensidades se le suele llamar de salida, que sería la IS, sería ya sea I2 o I1, al igual que en un divisor de tensión, al igual que un divisor de tensión convierte una tensión en otra más pequeña, el divisor de corriente convierte una corriente en otra más pequeña. El circuito para conseguir esto es un simple circuito de dos resistencias en paralelo, como el que se puede ver en la figura. Entonces aquí tenemos que las ecuaciones, las fórmulas para encontrar aquí la corriente en la resistencia 1. Vean ustedes que ahora en el numerador va la resistencia 2, que es la resistencia opuesta a la rama donde quiero encontrar la corriente 1, sobre la suma de las dos resistencias por la corriente total. Entonces aquí hay cierta semejanza con la ecuación del divisor de tensión o de voltaje, pero la diferencia es que aquí, si voy a encontrar a la corriente en la resistencia 1, aquí voy a poner el valor de la resistencia 2. Si voy a encontrar el valor de la resistencia 2, aquí voy a poner a la resistencia 1. Esta fracción entonces me va a decir qué fracción de la corriente total va a ser cada una de las corrientes en las ramas, ¿sí? Ese es el divisor de corriente. Este es para dos resistencias. Para tres resistencias, obviamente esto no aplica. Aquí tenemos que ver una deducción específica para varias resistencias. Entonces, a diferencia del divisor de voltaje, en donde es una ecuación genérica para n resistencias en serie, el de corriente no. Aquí tengo que trabajar con otras cuestiones, como este concepto. ¿Habían escuchado hablar del concepto de conductancia? Creo que no, Miss. No. La conductancia. Es la inversa de la resistencia, ¿no? Exacto, aquí está. Conductancia la vamos a identificar con la letra G y es el recíproco de la resistencia. Entonces, si la resistencia es la oposición al paso de la corriente, la conductancia es la facilidad que un elemento presenta para la circulación de la corriente, ¿sí? Entonces, G, que es conductancia, es 1 sobre R, el inverso de la resistencia. Si la resistencia viene siendo voltaje sobre intensidad, entonces la conductancia va a ser intensidad sobre voltaje. ¿En qué se va a medir? En ohms a la menos 1. Aquí ven ustedes que está el signo del ohm volteado. O en mos, ohms a la menos 1. O también Siemens. Esta S significa Siemens. Este concepto lo menciono porque en algunos ejercicios del texto vienen dados los valores de las resistencias en Siemens. Entonces, un Siemens es igual a un mho y es igual a un ampere sobre volt. Entonces, la conductancia es la capacidad del elemento para conducir corriente eléctrica. Se mide en mhos o Siemens. Entonces, aquí, si la potencia es igual al voltaje por intensidad, en términos de conductancia, la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado por la conductancia o la corriente al cuadrado sobre la conductancia, que son ecuaciones inversas a lo que tendremos para una resistencia. 1. La potencia disipada en una resistencia es una función no lineal de la corriente o el voltaje. ¿A qué me refiero a una función no lineal? ¿O a qué me refiero con una función lineal? Que es alterna y directa, ¿no? Más o menos sí, más o menos sí. ¿Sí? Entonces, en el caso de la resistencia, de acuerdo a la idea, la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad.
Entonces, si esto lo trasladamos a un sistema de ejes, y acá pongo al voltaje en el eje horizontal y acá a la corriente, voy a tener que, si aplico un voltaje 1 determinado, entonces a través de la resistencia va a circular un valor de corriente determinado. Y así, si voy aplicando un voltaje, aumenta de manera proporcional la corriente y así sucesivamente. De tal forma que a la hora de juntar todos los puntos voy a tener una línea recta. Entonces aquí la relación entre voltaje e intensidad siempre es constante, es una resistencia. Entonces esta es una relación lineal. Porque el resultado es una línea recta, precisamente. O en el caso del voltaje directo, es una línea recta horizontal. Pero en el caso de la potencia, según lo que veíamos, ya sea con resistencia o con resistencia la potencia es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por resistencia, o con conductancia es intensidad de corriente al cuadrado sobre conductancia. Si ya en la ecuación aparece un término cuadrático, entonces ¿de qué voy a hablar? ¿Qué tipo de dibujo, qué tipo de gráfica voy a obtener? Por ahora. Una parábola, sí, depende de cómo sea. Ya sea que esté así, depende de cómo están los valores. Entonces vamos a tener que hay diferencia, gran diferencia, ¿no? Aquí esta es una línea recta, así con bastante imaginación, y esta es una línea curva. Entonces en el momento en que aparezca ya un término cuadrático, aquí, un 2, entonces ya no es una línea, ya es una parábola, es una curva de segundo grado. Entonces esa es la diferencia. Hay diferencia entonces en una relación lineal y una relación no lineal. Entonces esta es una relación no lineal. Bueno, entonces, acá es lo que mencionaba con respecto a la potencia para la conductancia. 2, puesto que la resistencia y la conductancia son cantidades positivas, la potencia disipada en una resistencia siempre es positiva. Así, una resistencia siempre absorbe potencia del circuito. Esto confirma la idea de que una resistencia es un elemento pasivo, incapaz de generar energía eléctrica. Entonces, ¿por qué hacemos referencia al concepto de conductancia? Porque si tengo en el circuito paralelo las conductancias, van a estar conectadas todas en paralelo, y voy a tener un circuito con n conductancias en paralelo. Para el siguiente circuito paralelo, la ecuación para determinar la resistencia equivalente se tiene de la siguiente ecuación. 1 sobre la resistencia equivalente igual a 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, más, y así hasta 1 sobre Rn. Entonces, cuando resolvemos esta ecuación, lo que tenemos es una resistencia equivalente medida en ohms. Esa es la ecuación para resistencias todas en paralelo. Pero siendo la conductancia el inversor de las resistencias, transformando entonces la resistencia la resistencia con conductancia, entonces tengo que la conductancia equivalente es 1 sobre la resistencia equivalente, la conductancia 1 es 1 sobre la resistencia 1, conductancia 2, 1 sobre la resistencia 2, conductancia 3, 1 sobre la resistencia 3, y así nos vamos hasta conductancia n como 1 sobre la resistencia n. Entonces, en lugar de tener acá los inversos de las resistencias, voy a tener acá las conductancias. La conductancia equivalente va a ser igual a G1 más G2 más G3 más Gn. Aquí como que esta cocina se ve más sencilla.
La conductancia equivalente de resistencias en paralelo es la suma de sus conductancias individuales. Entonces, las conductancias paralelo, para aplicar el divisor de corriente, entonces aquí sí va a ser muy parecido al divisor de voltaje. Entonces, para la corriente 1, aquí voy a poner a la conductancia N sobre la suma de las conductancias por la corriente total. Esta ecuación, este circuito nos va a servir para un circuito paralelo de más de 2 ramas, ¿sí? Esta es una generalización del divisor de corriente. Entonces, ¿cuál es la condición? Que todas las conductancias estén conectadas en paralelo. Y con esto entonces puedo determinar cada una de las corrientes parciales en las ramas. Para las resistencias en serie, ya sabemos que para encontrar la resistencia equivalente, pues simplemente sumo las resistencias en serie. Pero para las conductancias, ahora va a ser 1 sobre la conductancia equivalente igual a 1 sobre G1, más 1 sobre G2, más 1 sobre G3, y así hasta Gn, de tal forma que las conductancias en serie, ahora las voy a calcular como si estuviera calculando resistencias en paralelo. ¿Sí? Entonces, esta situación nos sirve para hacer ya un resumen en una tablita, en donde esta tablita les puede servir como formulario para cuando tengo resistencias en serie. ¿Cómo voy a calcular la resistencia total? Entonces son resistencias en serie. Si aplico el divisor de voltaje, voy a tener que la resistencia total en serie es la suma de todas las resistencias parciales. Esto ya lo veíamos en ejemplos anteriores. Para el caso del divisor de corriente, las resistencias están en paralelo, entonces la resistencia en paralelo va a ser el inverso de la suma de los inversos de las resistencias parciales. Entonces, esta hojita yo se la recomiendo que la utilicen como formulario, les va a sacar de problemas. Entonces, el divisor de voltaje para dos resistencias, ya veíamos la ecuación, voltaje 1 igual a resistencia 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por el voltaje S, en este caso es el de la fuente o el voltaje total. Para el voltaje 2, pues ya sabemos aquí es la resistencia 2, y estos son fracciones de voltajes. Para el divisor de corriente con dos resistencias, la corriente 1 es R2 sobre R1 más R2 por la corriente de la fuente, la corriente 2, R2 sobre R1 más R2 por la corriente de la fuente. Aquí tenemos la generalización para N resistores. Para N resistores o resistencias tengo que el voltaje N es igual a Rn sobre la suma total de las resistencias por el voltaje total. Y así me puedo ir calculando parcialmente V1, V2 hasta Vn. Para las corrientes con N resistencias en paralelo, va a ser entonces aquí la resistencia total en paralelo, la equivalente en paralelo, sobre la resistencia N. Esta es una generalización del divisor de corriente para resistencias. Esta es una resistencia total reducida en paralelo. No es la suma de las resistencias parciales en paralelo, es la equivalente de las resistencias en paralelo, que sería entonces sobre la resistencia N sobre el divisor de corriente. Entonces ven que hay diferencia, hay bastante diferencia entre la generalización de la ecuación del divisor de voltaje con el divisor de corriente. Y así nos podemos ir calculando para las corrientes parciales, para N resistencias que estén conectadas en paralelo. Si lo quiero calcular en resistencias, si lo quiero calcular en conductancias, pues tenemos las ecuaciones que veíamos por acá arriba, ¿no? Acá, esta ecuación. Entonces aquí es a su elección el método y ecuación que ustedes puedan emplear. Aquí hay un caso específico, un caso particular, dos resistencias iguales. ¿Cómo decíamos que el valor de la resistencia de dos resistencias iguales en paralelo nos daba la mitad del valor de cada una de ellas, ¿verdad? Bueno, aquí es un caso particular del divisor de voltaje. El voltaje 1 va a ser igual entonces a la mitad del voltaje total para dos resistencias en serie iguales. Entonces cada una de las resistencias va a tener la mitad del voltaje total. Y lo mismo sucede con las corrientes, ¿no? De hecho, en uno de los ejercicios que veíamos la vez pasada, en donde teníamos dos resistencias con 160 ohms, si no mal recuerdo, y entraba 1 ampere, entonces en cada una de ellas se dividía la mitad. Entonces aquí tengo una particularización del caso de dos resistencias que están en paralelo y que valgan exactamente lo mismo.
Entonces, no pierdan de vista esta hojita. Es importante. Entonces, esta está en este módulo. Esta hojita está en módulo. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá ejercicios. Entonces, este es un primer ejercicio para aplicar el divisor de corriente. Entonces, ¿qué tipo de circuito tenemos aquí? Mixto. Serie mixto. Mixto. Entonces, aquí vamos a ver qué nos dice el enunciado. Dice, del circuito mostrado en la figura determine la corriente total. Esta es la corriente total, la que está saliendo de la fuente. Y la resistencia equivalente. Entonces, se entiende que tenemos que reducir todas estas resistencias a una sola. Además, utilizado el divisor de corriente, encuentre la corriente I1, I2 e I3. Entonces, aquí las corrientes que tengo I1, I2 e I3 en el análisis de circuitos son conocidas como corrientes de rama. Esta es una rama, este es un solo elemento, este es otro y este es otro. ¿Podría yo decir que esta corriente 1 es igual a esta? No. ¿Por qué? Porque Si es se la misma, ¿no, divide. Luis? Si es la misma, ¿por qué? No, Si no es la no, misma, ¿por qué? Si es la misma, ¿por qué? porque en cada nodo se divide la corriente. Sí, exactamente. Entonces, aquí vamos a tener que este nodo, este punto de unión, va a hacer que esta corriente total se divida, porque ahora tengo dos caminos, ¿no? Se va a dividir en lo que acá llamamos, o se está llamando corriente 1, y acá en otra combinación, ¿no? Porque a la hora de que esta porción de corriente llegue a este punto, va a suceder lo mismo. Aquí se va a dividir en corriente 2 y acá se va a dividir en corriente 3. Entonces, recuerden, para que las corrientes sean iguales en dos resistencias, el circuito debe de estar en serie. Este no es un circuito en serie. Acabamos de mencionar que es un circuito mixto. Entonces, aquí todas las corrientes en todos los elementos van a ser diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando por la Resistencia total primero, ¿no? corriente total. También. Ajá. Nos están preguntando por la corriente total. Nos están preguntando por la resistencia equivalente o resistencia total. Y Por nos la están corriente preguntando 1, por las corrientes I1, I2 e I3. Esas son mis incógnitas. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer antes de resolver un ejercicio. Antes de irme y escribir acá un montón de ecuaciones y hacer un montón de cálculos, primero tengo que ver qué me dice el enunciado, cuáles son las condiciones del problema, cuáles son mis incógnitas y dónde las estoy localizando. Entonces, aquí me dicen corriente total. Entonces, aquí vengo al circuito y veo, es la que está saliendo de la fuente. Entonces, esta es mi corriente total. La resistencia equivalente, pues entiendo entonces que todas estas las voy a reducir a una sola. Y las corrientes parciales, aquí las veo. Entonces, este es I1, I2 e I3. Una vez que ya localicen dónde están, entonces ahora sí ya voy a ver qué leyes y qué ecuaciones voy a aplicar. Entonces, ¿qué método voy a utilizar? Para encontrar entonces a la corriente, que es la corriente total, tengo que utilizar la idea, que sería el voltaje total sobre la resistencia equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Pero para esto, pues necesito encontrar primero la resistencia equivalente. Entonces, vámonos con el método que veíamos ya en clases anteriores, que sería primero la reducción. Y después nos vamos con el retorno. Entonces aquí vamos a tener una primera reducción de estas dos resistencias que se encuentran conectadas como En serie. Serie. en serie. Entonces aquí tengo esta primera resistencia serie 1, que tiene un valor de 1 más 2, serían 3 ohms. Entonces esto nos da pie a
que el circuito se simplifique de la siguiente manera. ¿Cuál sería nuestra siguiente reducción a realizar? El paralelo con la de 6. Ajá. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Por ahí, si quieren, pueden ir haciéndolo para que veamos cómo nos van dando los resultados. Entonces, al hacer el paralelo, ¿qué valor de resistencia vamos a tener? Entonces sería el paralelo de estas dos. Resistencia paralelo 1. Resistencia paralelo 1 serían entonces 6 por 3 entre 6 más 3. R paralelo 1 Sería igual a sería 2. 2. De aquí entonces tengo que ver cuál sería la otra reducción que puedo hacer. Entonces, aquí vamos a tener que de esas dos paralelos me queda una sola. Y entonces aquí voy a tener, estos son 3 ohms, estos son 2 ohms, esta nos dio también 2 ohms, y este es de 4 ohms. La fuente de voltaje de 10 volts. Entonces ahora, ¿qué reducción sigue? De nuevo otra serie. Otra serie, entonces vamos a decir que este es R serie 2, que serían 4 ohms. Entonces esto nos lleva a un circuito más sencillo todavía. Aquí tengo la resistencia de 3, tengo la de 4 y la de 4 ohms resultante de la reducción paralelo. Entonces aquí tengo la fuente. Entonces aquí son 3 ohms. Acá son 2. No, 4, ¿eh? Son 4. Es 4 con paralelo de 4. 4 con paralelo de 4. Entonces, si tengo dos resistencias en Y paralelo del mismo valor, sería la mitad. sería entonces la mitad. Entonces aquí, esta que sería mi R paralelo 2, sería de 2 ohms. Y con esto, pues ya logramos simplificar bastante el circuito a uno solo de dos resistencias, la de 3 y la de 2. 3 ohms y 2 ohms. Tengo que entonces acá la fuente de 10 volts. Y aquí entonces ya puedo averiguar cuánto vale la resistencia equivalente, puesto que al final me quedan dos en serie. Entonces mi resistencia equivalente serían 3 más 2, sería igual a 5 ohms. Esa es entonces mi resistencia equivalente. Entonces ahí ya di respuesta a una porción del ejercicio. Entonces la resistencia equivalente es de 5 ohms. Vamos con la otra parte, que sería la corriente. Entonces esta corriente, pues no cambió de lugar, ¿no? Esa corriente la tengo aquí, esa corriente la tengo acá, esa corriente la tengo aquí, y esa corriente, pues esta es esta. Entonces, esto que hago con las flechitas es la rotulación. Entonces, aquí ya, la corriente total va a ser entonces igual a 10 sobre la resistencia equivalente, que serían 5. Entonces, la corriente total es de 2 amperes. Entonces, ahí tengo la respuesta de corriente total y resistencia equivalente. Vamos entonces con las corrientes parciales. Entonces, vamos a ver dónde van quedando mis corrientes. Entonces, aquí tengo que, aquí sigue la corriente 1. Acá está la corriente 2. Y aquí está la corriente 3. Aquí entonces ubico a la corriente 1. Y acá es una combinación de las dos corrientes 2 y 3, ¿no? Esta sería la 3. Entonces me están pidiendo aplicar divisor de corriente.
Voy entonces a aplicar el divisor de corriente en los circuitos parciales. Esta sería la corriente 1 y esta es la corriente combinada de la resistencia 2 y 3. Entonces aquí, si aplico divisor de corriente en este primer circuito, ¿qué vamos a tener? Primero, aquí puedo encontrar la corriente 1. En este circuito sencillo de dos resistencias en paralelo. La corriente 1. ¿Cómo me dice la ecuación que tengo que escribir mi ecuación para encontrar la corriente 1? ¿A quién pongo en el numerador? Miss, ¿Sí? El ahí la voltaje. corriente 1 no valdría 1 amper. Sí, de hecho sí. Sí, porque acá están entrando dos y las resistencias son iguales, entonces serían de 1 ampere. Exacto. Entonces aquí tengo que entran 2 amperes. Como son iguales, entonces aquí tengo 1 ampere. Y acá tengo también 1 ampere. Correcto. Entonces aquí ya tengo que la corriente 1 va a ser de 1 ampere. Miss, ¿por qué un ampere? Perdón, sí, 1 ampere. Sí, ¿no? La corriente total son 2. Entonces aquí están Sí. entrando 2. Aquí vienen 2 amperes. Llegamos a este punto. Tengo una resistencia Se de 4 dividen. y otra de 4. Se va a dividir en la misma porción. Se va a dividir en la misma porción. Es este caso, ¿no? Aquí. Tengo dos resistencias iguales. Si tengo dos resistencias iguales, entonces la corriente 1 va a ser la mitad de la corriente total que está entrando. Es este caso particular. ¿Sí? Entonces, a la hora de que recorren este punto, llegan acá, llegan a este nodo, se vuelven a juntar. Entonces, aquí juntándose me da otra vez 2 amperes. Entonces, aquí ya tengo 1 ampere, que es la corriente 1. Entonces, tengo que trabajar para encontrar a la corriente 2 y 3. Entonces, aquí me vengo de este lado, acá. Entonces, aquí ya sé que de este lado tengo 1 ampere, aquí. Aquí tengo 1 ampere. Y por acá están entrando también 1 ampere. Ahora, aquí la resistencia esta es de 6 y esta es de 3, ya no son iguales, ya no puedo aplicar la ecuación, ¿no? Entonces aquí sí tengo que aplicar divisor de corriente. Entonces mi divisor de corriente sería, para la corriente 2, aquí sería poner la resistencia opuesta a la rama donde quiero conocer la corriente, que sería entonces 3 sobre la 9. suma de las resistencias que tengo en paralelo, por el valor de la corriente total que está entrando a este nodo, que en este caso es de 1 ampere. Entonces ahí voy a tener la fracción de ese ampere que pasa por la resistencia de 6 ohms. Entonces serían 3 sobre 9, serían 3 novenos. Un tercio. Es un tercio. Tengo un tercio de ampere. Un tercio de ampere. Correcto. Entonces ahora para la corriente 3, en el numerador, ¿a quién voy a poner? 6 ohms. Exacto, que es la rama opuesta. Entonces serían 6 entre Ya nada más serían 9 2 por tercios. 1. Serían, exacto, 2 tercios de ampere. lo que Entonces sobraba sumando. del otro. Ajá, exactamente. Esa es otra forma de hacerlo. Aunque aquí específicamente me están diciendo que tengo que aplicar divisor de corriente. Entonces aquí tengo, ¿qué serían? Sumados 1 tercio más 2 tercios, les da el entero, que es de 1 ampere. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Sobre esto del divisor de corriente. Yo sí tengo una pregunta. Dígame. Con respecto al número de resistencias en el divisor de corriente, si
tiene un límite, ¿verdad? De 2. Para el caso particular de 2, para el divisor de corriente, para 2, sí está limitado. Pero para n no, miren, aquí tengo. Aquí está, es para el de 2. Esas son las ecuaciones. Y es para n resistencias en paralelo. Ok, entonces No utilizan es- las dos diferentes. Ujú, sí. En este ejemplo empleamos esta y empleamos esta, ¿no? Para un ejemplo más general, pues, tendríamos que emplear esta. Miss, Sí, ¿podríamos hacer uno con ese? O bueno, sí, nos precisamente explicaríamos. ando buscando uno con conductancias. Déjenme ver si aquí tengo uno. Nada más que si no lo pasé limpio. Voy a tener que dibujarlo a mano y los dibujos a mano todavía no me salen muy bien. Pero bueno, espero su comprensión. Entonces vamos a ver, aquí voy a poner el enunciado. Entonces el enunciado me dice que el circuito mostrado en la figura halle el voltaje V, coma, la corriente y 0 y el voltaje V0. Entonces es nuestro enunciado. Vamos entonces con el circuito. Entonces acá en el circuito vamos a tener lo siguiente. En la primera rama tengo una fuente de corriente. En la segunda rama tengo una combinación de dos resistencias. En la tercera rama tengo solamente una resistencia. En la tercera rama tengo otra combinación de resistencias. En la última rama tengo una sola resistencia. Entonces los valores, tengo aquí una fuente independiente de corriente con 8 amperes. Esta resistencia vale 36 ohms. Esta vale 44 ohms. Esta vale 10. Esta vale 40. Aquí me faltó. Aquí me faltó. Es una rama con 3 resistencias. Entonces aquí tengo 3 resistencias. La primera entonces es de 40 ohms. Esta otra es de 10 ohms. Esta es de 30 ohms. Y acá esta es de 24 ohms. Ahora, vamos a ver en dónde están indicados los parámetros que quiero conocer. Entonces me dicen que el voltaje V. El voltaje V está ubicado acá. Este es el voltaje V. La corriente I0. La corriente I0 es precisamente la corriente a través de esta rama. Esta es I0. Y el voltaje V0 está en extremos de esta resistencia, que es la de 30 ohms. Este es el voltaje V0. Entonces, como ustedes pueden ver, es un circuito mixto, aunque tengo combinación aquí de resistencias. Para poder entonces aplicar la ecuación de las resistencias en paralelo, entonces tengo que reducirlas, ¿no? Entonces aquí reduzco esta primera rama
y esta segunda rama. Entonces aquí voy a tener que esta resistencia serie 1 es de 36 más 44. 36 más 44 nos da 80 ohms. Y esta otra que es la resistencia, bueno, esta no, 80 igual. esta es, ajá, este es R serie 2. R serie 2, entonces serían 80. Entonces esto ya nos da pie a tener un circuito ahora sí completamente en paralelo. Entonces aquí tengo la fuente independiente de corriente con un valor de 8 amperes. En la primera rama, entonces tengo 80 ohms. En la segunda rama también voy a tener... Ah, no, aquí son 10 ohms en la segunda rama. Son 10 ohms. La tercera rama, entonces sí, es la que nos dio también 80 ohms. Y en la última es donde tengo 24 ohms. Entonces, ahora sí, la ecuación, ¿aplicamos la de conductancias o la de resistencias? ¿Cuál aplicamos? ¿Esta o la de las conductancias? Conductancias. Conductancias. Esta, ¿no? Entonces tenemos que transformar nuestras resistencias a conductancias. Entonces vamos a anotar la ecuación para que no se nos olvide. Bueno, entonces, acá. Vamos a anotar la ecuación que vamos a utilizar. Y la ecuación me dice que la corriente enésima con conductancias va a ser igual a la conductancia N sobre la suma de las conductancias, de las N conductancias que tengo conectadas en paralelo en el circuito. Entonces, esa fracción que voy a obtener aquí, esta fracción la voy a multiplicar por la corriente total. Aquí sería entonces por la corriente total. En mi caso, la corriente total es de 8 amperes. Es lo que tiene acá mi fuente. Bueno, entonces aquí vamos a nombrarlas. Vamos a rotularlas. Esta para mí va a ser G1. Esta es G2, G3 y G4. Entonces, G1 va a ser igual a 1 sobre 8 mos. G2 va a ser igual a 1 sobre 10 mos. Vamos a ponerle mejor Siemens para que no se nos confunda la letrita con la del V. Entonces aquí es un octavo de Siemens. Aquí es un décimo de Siemens. Y G3 sería... Ah, no, pero aquí son... no, acá son 80. 80. Aquí son un ochentavo. G3 también es 1 sobre 80 Siemens. Y G4 es igual a 1 sobre 24 Siemens. Entonces, las corrientes que vamos a determinar. Bueno, ¿cuáles son las que nos sirven? ¿Qué corrientes nos sirven para encontrar lo que nos piden? Nos sirve esta última, ¿no? Esta, que es I0. Entonces aquí I0, siguiendo la ecuación, va a ser igual a Gn, que sería en este caso 1 sobre 24, sobre la suma de todas las conductancias. Serían 1 sobre 80 más 1 sobre 10 más 1 sobre 80
más 1 sobre 24. Y todo esto multiplicado por 8 amperes. Entonces, por acá, haciendo las operaciones, vamos a tener que esta corriente nos da de 2 amperes. Entonces, aquí ya tengo determinada la corriente I0. Ahora, V0 es el voltaje en esta resistencia de 30. Entonces, este V0 va a ser determinado por la corriente que pasa por esta conductancia, que va a ser la misma que va a pasar por acá. Entonces, aquí vamos a llamarla esta como corriente 3, que es esta corriente 3. Porque V0 va a ser igual a la corriente 3 por el valor de resistencia de 30 ohms, que es donde tengo localizado a V0. Por lo tanto, requiero conocer a la corriente 3. Entonces, la corriente 3 va a ser igual a el valor de su conductancia, que es la de G3, es 1 sobre 80, sobre 1 sobre 80, más 1 sobre 10, más 1 sobre 80, más 1 sobre 24 por 8. Entonces acá vamos a tener que esta corriente va a ser igual a esta corriente va a ser igual a 0.6 amperes. Entonces aquí el voltaje V0 es de 0.6 por 30. Y este voltaje nos da de 18 volts. Entonces ya tengo ahí V0. Ahora, el voltaje V está en extremos de esta resistencia. Aquí está el voltaje V. Entonces, este voltaje V va a ser igual a I0 por 24, que es el valor de la resistencia. I0 nos dio 2 y la resistencia nos dio, bueno, es de 24. Entonces, aquí el voltaje va a ser igual a 48 volts. Y ahí está entonces la aplicación de la ecuación de divisor de corriente para conductancias. Preguntas, dudas. Una. ¿De dónde salió Sí, el 30? perdón. ¿De dónde salió el 30? Ya casi al final. ¿Para qué cálculo? ¿Para V0? Ajá. Veo el circuito. ¿Dónde está V0? ¿En los 30 ohmios? En los 30 ohms. Ujú. Por eso es que entonces digo, para el voltaje 0 que está en la resistencia de 30, voy a usar la corriente 3 por el valor de la resistencia en donde quiero conocer el voltaje, que serían Porque yo lo había 18. indicado, ¿no? Desde el inicio lo había marcado. ¿Sí? Era V0 era 30, ¿no? Sí. Por eso es que les digo que la rotulación es bien importante. En la rotulación es donde se marca en qué lugar del circuito quiero los valores de voltaje o corriente. Entonces aquí la rotulación que tengo acá al inicio me la da el texto. O sea, el libro ya me dice dónde está localizado I0 y dónde está V0. Entonces yo nada más lo que veo es acá en qué resistencia es donde está V0. Ahí identifico entonces en la de 30. Entonces por eso es que aquí empleo 30. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Creo que no. Perfecto.
Entonces vamos a darle un vistazo rápido a el último subtema. Transformación de fuentes. Voltaje y corriente. En exposiciones anteriores se ha señalado que la combinación en serie paralelo y la transformación estrella delta y el divisor de voltaje y corriente ayudan a simplificar circuitos. Entonces recuerden ustedes que lo que tenemos como principal objetivo o competencia a alcanzar en este curso es el análisis de los circuitos, y para eso tenemos que aprender técnicas y formas de simplificar circuitos. Entonces, todo lo anterior que ya vimos fue para simplificar circuitos, para hacer más fácil el cálculo de voltajes y de corrientes. Y esta otra parte no es la excepción, es transformación de fuentes. La transformación de fuentes es otra herramienta para simplificar circuitos. Para estas herramientas es básico el concepto de equivalencia. Recuérdese que un circuito equivalente es aquel cuyas características de voltaje y corriente son idénticas a las del circuito original. Entonces aquí tengo una fuente de voltaje independiente conectada en serie con una resistencia y dos terminales A, B. La transformación de fuentes me dice que esta fuente de voltaje la puedo transformar a una fuente de corriente independiente con una fuente de corriente independiente en paralelo a la resistencia que tengo inicialmente acá en serie. Una transformación de fuentes es el proceso de reemplazar una fuente de tensión Vs en serie con una resistencia R por una fuente de corriente Is en paralelo con la resistencia R o viceversa. Es decir, que la transformación la puedo hacer de voltaje a corriente o de corriente a voltaje. Entonces, esta es una transformación en ambos sentidos. Estas transformaciones también las puedo hacer con este tipo de fuente. ¿Qué tipo de fuente es esta? Independiente. Dependiente de voltaje. Dependiente. Recuerden ustedes que las independientes son con círculos. Estas son independientes. Estas son dependientes o controladas con los rombos. Entonces, una fuente dependiente o controlada de voltaje en serie con una resistencia con dos terminales AB. Esta fuente controlada o dependiente de voltaje la puedo transformar en una fuente controlada o dependiente de corriente únicamente calculando el nuevo valor de mi fuente y acá pasando esta resistencia a paralelo. Nota, importante poner atención a la dirección de la corriente o a la polaridad de la fuente de voltaje. Exactamente, la polaridad de la fuente de voltaje es importante porque me va a decir hacia dónde se va a dirigir la corriente de la fuente. En donde tengo el terminal positivo, ahí está, ahí voy a poner la punta de flecha de la fuente de corriente. Aquí tengo otros esquemas en donde me dice la transformación de fuentes de corriente en fuentes de voltaje. Lo que tengo dentro del recuadro azul es la fuente de corriente. Lo que tengo acá es RL. RL es una resistencia de carga. Cualquier dispositivo que voy a conectar a los terminales de la fuente de corriente. Entonces, esto me va a permitir transformar la fuente de corriente a una de voltaje con esta situación. Ahora, ¿cómo calculo los valores de las fuentes? Para transformar una fuente práctica de corriente en una fuente práctica de voltaje, se calcula el voltaje de la fuente ideal como ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia. Y se conecta la fuente de voltaje en serie con una resistencia RS. Es decir que aquí, para transformar esta fuente de corriente independiente a voltaje, lo único que voy a hacer es multiplicar la corriente de la fuente por la resistencia, y eso me va a dar el valor de la fuente de voltaje. O si voy a calcular la fuente de corriente, voy a ampliar ley de Ohm en el término de dividir voltaje de la fuente entre la resistencia. Entonces, esto es corriente de fuente. Aquí está la ecuación. Entonces, esta hojita también es importante. Aquí vamos a ver cómo hacer la transformación de fuentes. Ahora, no se vale hacer el cambio de una fuente independiente de voltaje a una fuente dependiente o viceversa. Es decir, si yo tengo una fuente de voltaje y la transformo a una de corriente, no se vale que la independiente de voltaje la cambie por una dependiente de corriente.
Es decir, las fuentes independientes con las fuentes independientes. Fuentes de voltaje independientes con fuentes de voltaje independientes. O sea, esto no lo puedo hacer. Tampoco puedo cambiar una fuente dependiente a una fuente independiente. No lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque las funciones son diferentes. Sí, exactamente. ¿Qué característica tienen las fuentes independientes? ¿O cómo Que se no define? dependen de otra. Que no dependen, no dependen de otro voltaje o de otra corriente. ¿Sí? Genera, Entonces, ¿no? ajá, generan. Entonces, mucho cuidado con esto, porque tienden bueno, en semestres pasados y otros alumnos, no ustedes, me cambian las fuentes dependientes por independientes o las cancelan o hacen lo que sea con las fuentes, pero no las respetan como debe de ser. Entonces, esa es una observación que sí les hago. Hay que tener mucho cuidado en saber identificar lo que son las fuentes independientes de las fuentes dependientes o controladas. Son diferentes, entonces no las puedo cambiar de independiente a dependiente o de dependiente a independiente. No puedo hacer eso, no las puedo combinar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí esta sesión del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo importante que vimos el día de hoy? A ver, haciendo un resumen rápido. ¿Qué fue lo importante Todo es importante. ¿Perdón? Todo es importante. Bueno, lo más importante. Entonces, los divisores de voltaje y de corriente, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve el divisor de voltaje? Para los Para circuitos en serie, identificar, Para dividir Para, voltaje. para dividir voltaje, para encontrar voltaje en circuitos exclusivamente en serie. El divisor de corriente, Para encontrar las corrientes en circuitos paralelos. exclusivamente en circuitos paralelos. Y lo puedo hacer con resistencias o puedo hacer con conductancias. ¿Qué otra cuestión importante vimos? pues lo de conductancia, ¿no, mis? En sí, todo lo que confirma lo que es conductancia de las fórmulas. Ajá, en las ecuaciones. Acuérdense que son ecuaciones, porque cada letra Ecuaciones. significa algo físicamente. Y Sí, mis. esto último de las fuentes, la naturaleza de las fuentes independientes y dependientes son diferentes, entonces no puedo combinarlas. Y puedo hacer transformación de fuentes de voltaje independiente a corriente independiente. O voltaje dependiente a corriente independiente y viceversa. ¿Sale? Bueno, entonces, si no hay preguntas hasta aquí, dejamos hasta aquí la clase del día de hoy.